Amigos de la tribu política, les saluda Eric Chapa y bueno, el día de hoy se anunciaron, como dijeron el día de ayer, las medidas para este regreso a la normalidad o a la nueva normalidad, como le llamaron. Una nueva normalidad que en muchas partes del mundo también está regresando así. Una nueva normalidad, ¿por qué? Porque no es la normalidad que estábamos acostumbrados, porque hemos vivido casi 51 días enclaustrados en nuestros hogares ante esta situación de crisis. Porque ya aún así no hay vacuna, no hay medicinas, no hay medicamentos, no hay forma. Esta apertura o reapertura de la actividad económica a partir de mediados de este mes, a partir del día 17, no significa que las medidas de mitigación no continúen. ¿Qué quiere decir esto? Que solo los municipios que no tienen ningún infectado, solo aquellos municipios en el país, que son aproximadamente 256, que no tienen contagios y que no están alrededor de un área de contagio, son los que van a regresar a sus actividades. Todos los demás van a prepararse en el lapso de esos 15 días hasta el 1 de junio, donde van a regresar, pero van a regresar o vamos a regresar en un escenario diferente porque va a ser marcado por unos colores que se llaman del rojo, naranja, amarillo y verde. Estos colores van a ser marcados por cada uno de los municipios de los estados del país y a medida que vayamos cambiando del semáforo se va a ir modificando también esta situación. Por ejemplo, las actividades esenciales que son el color rojo, este color pues obviamente es la actividad actual. O sea, por ejemplo, en la situación en la que estábamos donde solo actividades esenciales se podían hacer es color rojo. El color naranja ya empiezan a haber algunas aperturas, distanciamiento social, algunas medidas de seguridad como tapabocas, gel, etcétera, y conforme va avanzando van incrementándose hasta que llega a abrirse completamente. Lo que se espera es que cuando ya tengamos el verde, cuando ya el verde esté, quiere decir que ya está abierto completamente. Se espera, por ejemplo, que las clases no regresen hasta que estén el semáforo en verde en los diferentes estados y municipios del país. Esto para protección de los niños y para asegurar que no haya ninguna cuestión que se vuelva de dificultad para ellos. Hay actividades esenciales como la construcción, la minería, que ya son consideradas esenciales y no lo eran. El chiste es que, por ejemplo, los cines, los restaurantes van a empezar a regresar, pero no al aforo que estábamos acostumbrados. Van a haber estas medidas restrictivas donde, por ejemplo, solamente a lo mejor dejar la distancia de un asiento entre otro, en los cines, en los restaurantes, una mesa y luego otra no, etcétera. Estas medidas de contingencia y de mitigación, que el día de hoy algunos de los gobernadores expresaron, de la importancia de estar en conjunto con la federación para el logro y felicitando al pueblo mexicano, tanto los estados como a nivel federal, por la fuerza de voluntad y la lucha que hemos hecho la mayoría, el 65% promedio de los mexicanos que han permanecido en casa. Aún así es una situación que tenemos que tener mucho cuidado porque, repito, como no hay vacunas, como no hay esto, no sabemos la extensión y la medida en que podamos contagiarnos todavía. La gente vulnerable, la gente que tiene un padecimiento, la gente de edad avanzada, esta va a ser tratada igual, no va a regresar a sus labores aún, incluyendo, por ejemplo, algunas dependencias de gobierno que no son esenciales también. O sea, se va a buscar poco a poco el regresar a la normalidad, en esta nueva normalidad, porque repito, yo creo que las medidas de tapabocas, gel, distanciamiento no van a terminar aún cuando regresemos al semáforo o estemos en semáforo verde. ¿Por qué? Porque no hay una vacuna, repito, no hay cómo nosotros asegurar que no podamos contagiarnos y si nos contagiamos, cómo prevenir contagios futuros y cómo hacer que esta curva definitivamente se termine. Y yo creo que aquí es muy importante ver lo que ha hecho China, amigos de la tribu, que es donde veo que falta mucha información. China ha sido muy hermético, amigos de la tribu, con esto del coronavirus y es la que más avance tiene y mayor experiencia tiene con este virus y es la que menos ha aportado información al mundo entero sobre lo que están haciendo. Se sabe que regresaron a las actividades con distanciamiento, con tapabocas, con etcétera, y se sabe que hay algunos casos, por ejemplo, que han estado brotando, pero son muy pocos. Entonces esto nos indica que al lapso del tiempo, conforme la curva baje, los casos de coronavirus o de este virus van a continuar. Entonces hay que tener cuidado para precisamente no contagiarse. El esfuerzo que está haciendo con estas medidas, lo que me gusta mucho, amigos de la tribu, es que el día de hoy se estableció que hay la libertad plena de seguirlas o no. Ningún municipio ni estado está obligado, amigos de la tribu, a tomar estas medidas como
obligatorias. Esto por parte del presidente nos indica el nivel de democracia que hay en nuestro país, de no poner o hacer ninguna medida coercitiva con respecto a estas medidas, sino dar la libertad de escoger si hacerlas o no. Esto es muy importante porque yo estoy seguro, amigos de la tribu, que muchos de los estados, sobre todo panistas, no digamos Jalisco, no van a aceptar estas medidas, no se van a querer juntar con el gobierno federal para hacerlas, pero es una decisión que ellos tendrán que tomar y el riesgo y las consecuencias ellos las tendrán que ver. Es importante saber también que existe un plan, si a algunos les guste o no les guste esta medida de los semáforos, bueno, al menos hay un plan. Hay un plan que se va a medir, que se va a tomar, hay una dirección a seguir por parte del gobierno y esto es importante. Es muy importante porque estamos regresando a querer regresar a una normalidad nueva, a una nuevas circunstancias, nueva realidad, nueva normalidad, como se le llama, y esto va a depender mucho que acatemos precisamente estas reglas del juego, estas reglas de continuar, porque al que se abra, repito, no quiere decir que no se tengan que mantener las medidas de mitigación, las medidas de sana distancia, las medidas de equipo de protección personal, etcétera. Esto es una buena noticia porque ya después de tantos días la situación económica del país está grave. Se han perdido alrededor de casi 800,000 empleos y creo que el presidente sabe que es tiempo de regresar a la actividad porque si no va a ser un caos y una decisión muy difícil. Creo, como le he dicho en otros videos, que tenemos que aprender a vivir con este virus, amigos de la tribu, poco a poco, y tenemos que hacerlo con la paciencia, con la entereza y sobre todo con la virtud de que la unidad y la forma en que nosotros adoptemos estas medidas y las cumplamos y las hagamos parte de nuestra vida va a ser fundamental para que no haya más contagios. Tenemos que aprender a vivir con este virus, tenemos que hacer nuestras actividades, tenemos que aprender a ser más pacientes porque va a haber más colas, va a haber otras restricciones de distancia, ya no vamos a poder fluir como lo hacíamos plenamente, pero esto es por medidas de seguridad. Cuartea de alguna manera la libertad, sí, pero esta libertad es el derecho a nosotros de respetar al otro y así como estuvimos en sana distancia buscando que nadie más se contagiara, también es importante mantener estas medidas ahora que empecemos a regresar, poner mucha atención a ellas. Y en la casa de cada quien tenemos que ir buscando estas medidas también. No solo en los negocios, si tú eres dueño de un negocio tienes que empezar a buscar esta señalización, estas medidas de contingencia, este gel, esta situación preventiva que vas a hacerle, que le vas a pedir a tus clientes o a las personas que vengan a tu negocio. Igual desde los hogares hasta las grandes industrias también van a tener que implementar planes de seguridad y de protección a este contagio, a esta pandemia, a este virus, a esto que tanto nos ha hecho cambiar. Y vamos a ver estos cambios en nuestra vida poco a poco. Espero que no nos agarre muy sorprendidos, espero que tengamos la virtud de poder salir adelante. Yo creo que lo vamos a hacer con mexicanos, el mundo lo está haciendo también. Tenemos que poco a poco regresar a lo que era nuestras vidas. Repito, no creo que regresemos del todo, pero muchas cosas van a cambiar y ya estaremos informando de qué cosas van a cambiar. Por lo pronto el gobierno federal tiene un plan, ahí está, son los semáforos, son las medidas de contingencia, es el regresar poco a poco a las labores a partir del 17 y sobre todo a partir del 1 de junio. Y esperemos vernos pronto, Tribu Política. Les mando un cordial saludo, un afectuoso saludo, le den like al video, nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.